Hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Hablemos Autismo. El podcast la cual es para nuestra comunidad del autismo y comunidad autista. Y le agradezco que haya estado conmigo hoy en este nuevo episodio de mi podcast. Y hoy yo tengo el honor y privilegio de entrevistar a una persona, una amiga que ha sido una luchadora por nuestra comunidad. Y ella es española, es desde España, se llama Sara. Sara es una mujer emprendedora, ella es luchadora y ella es autista. Ella fue diagnosticada a los 41 años. Y la historia de ella es una de mucha inspiración, es una historia la cual muchas personas autistas vive en este mundo y ella lo está compartiendo a través de su testimonio y a través del trabajo que hace por nuestra comunidad. Ella lleva el blog llamado Mujer y Autista, donde habla de su experiencia con el objetivo de eliminar los estigmas o estereotipos y poder ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación que ella enfrentó a través de su vida. Así que hoy tengo el honor y privilegio de entrevistar hoy a Sara. Sara, muchas gracias por haber estado conmigo hoy en este episodio de Hablemos Autismo, desde España. Hola, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y vernos de nuevo. Igual, sí, sí, no es la primera vez que nos encontramos, la primera vez, si no me equivoco, te entrevisté en la televisión. Hoy vamos a tener un poquito más de tiempo, así que yo Vale. quiero que nuestro público sepa más de tu historia, porque es una historia muy única y especial. Y, ¿sabes? Eres una mujer, eres una luchadora, persona autista. Yo te pregunto, Sara, ¿cuándo fue el momento en tu vida que te sentiste que eras diferente o que había algo diferente en tu vida? ¿Cuándo fue ese momento? Yo creo que ese momento fue desde siempre, que yo recuerde desde que era niña, ¿no? Y entonces es una cosa, es una condición del neurodesarrollo que la llevas toda la vida. Entonces yo notaba que era diferente desde que tengo uso de razón, prácticamente, de siempre. Siempre notaba pues, que había algo en mí que era como diferente o que no encajaba, que no era como los demás, que no hacía las cosas como los demás, ni tenía los mismos intereses. Es difícil explicar cuando tú sientes que hay algo, pero no sabes qué nombre tiene este algo ni cómo explicarlo. Y es una historia común porque hay muchas personas, porque, o sea, hoy se habla del autismo, hay más información, estamos más en lo que es la aceptación, pero no siempre fue así. Tú fuiste diagnosticado con 21 años, o sea que o sea, cuando eras niña, pues en ese entonces lo que se hablaba del autismo no era casi nada, o se hablaba más de una discapacidad. Había los diferentes lenguajes, como por ejemplo llamar a las personas retardadas, está hablando de los 80, de los 90 en ese entonces. Y yendo en esa línea, Sara, ¿cómo fue tu infancia? Si puedes ir un poquito en detalle, cómo creciste en este proceso. Y si puedes hablar algunos de tus pasatiempos, háblanos un poquito. Mi infancia fue aparentemente normal. Y cuando digo normal, digo muy parecida al resto de niños o de niñas, ¿no? De mi entorno. Y digo aparentemente porque, claro, una de las cosas que igual no me ha hecho pasar desapercibida de esos criterios de diagnóstico es que yo siempre he sabido enmascarar, siempre he sabido pues, intentar como encajar. Entonces, claro, yo intentaba siempre jugar a lo mismo que a los demás, aunque a mí no me interesara ni me gustara, intentaba que me interesaran esos temas o simularlo, pero yo realmente, no sé, por ejemplo, si hubo un momento en que las niñas de mi edad les gustaba ir a ver ropa, ir a pasear, ¿sabes? Ir a ver ropa, ir de tiendas, pues a mí esto no me interesa ni me gusta nunca. Entonces, a mí pues igual me gustaban cosas como hacer planes de empresa. Claro, esto no, no es una cosa de niños. O yo prefería jugar sola, pero jugaba con otros niños. Pero a mí el juego simbólico, jugar, pues no sé, ¿no? Muñecas, a papás, mamás, no, ni me gustaba, además me hacía sentir como muy forzada, como ridícula. Entonces, a mí, por ejemplo, yo creaba escenarios, ¿no? Con Legos o con juegos de construcción, los coches me gustaban, curiosamente, pero no, tampoco no es una cosa como muy... Pero o sea, yo creaba escenarios, pero luego no le veía el que a desarrollar.
ese juego simbólico, sino más bien en imaginar la historia y ya está, y crear el escenario. Y a mí, pues bueno, ¿no? Cuando veía que entre ellos jugaban, o por ejemplo, yo jamás discutía con otros niños, no me peleaba. Yo decía que sí porque para evitar el enfrentamiento, no, nunca, o sea, sobre todo de niña, yo no, los enfrentamientos me bloqueaban, me siguen bloqueando, no lo sabía cómo llevar. Pues bueno, tenía también de niña, es verdad que leía muchísimo, igual podía leer no sé cuántas veces seguidas el mismo libro y no me aburría, o ver la misma película muchas veces. Interesante que menciono la película porque yo también, ¿sabes? Como persona autista, cuando yo veía, por ejemplo, la película de Star Wars, La Guerra de la Galaxia, es una de las películas la cual yo veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y no me cansaba. Al igual que otros pasatiempos, es una de las habilidades que nosotros tenemos de la conducta repetitiva o de los pasatiempos repetitivos. A veces yo tengo que en mi caso, yo veo cosas del pasado como un hobby. Es una cosa que lo hago en repetitiva sin pensarlo. Y Sí, es ya. interesante cómo tú, o sea, las cosas que tú pensabas, la creatividad ¿sabes? Que pensabas que hacía diferente a cuando eras niña. Y yendo en Claro, sí, es una cosa que tenemos que hablar más cuando hablamos del autismo. Muchas veces se habla de discapacidad, 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 pero tenemos que, hay una creatividad única que cada claro, persona, independientemente del nivel ¿sabes? Cada persona autista tiene una creatividad y tenemos que enfocarnos en eso. Yo creo que tú estás de acuerdo con eso. sí, no, y que también yo misma hace 2 años, bueno, 3 ya, ¿no? Que me diagnosticaron. A mí me preguntaban, ¿tú cómo te imaginas una persona autista? ¿No? Y yo misma tenía una visión muy diferente a la que tengo hoy. O sea, yo me imaginaba un niño, no una niña, y una mujer ya, ni de broma. Yo me imaginaba pues una persona con discapacidad intelectual o con altas capacidades, o sea, como dos extremos, ¿no? Hombres muy, pues, muy inteligentes o muy obsesionados con un tema, que se aprendían pues directorios de memoria. Yo leía directorios para distraerme, pero no me los aprendía. Pero claro, veía como unos extremos que no significa que no estén, ¿no? Pero claro, ese espectro, había una parte que nos quedamos ahí como invisibles, que no se nos detectó porque no se nos relacionó con, ¿no? Estos rasgos, como los presentamos diferente o de otra manera, pues no se nos relacionó en que pudiéramos ser autistas. Y lo somos. Y también, claro, siempre se habla mucho de las dificultades. Yo Sí, siempre digo, vale, digo, pero yo desde que sé que soy autista he descubierto que tengo capacidades, sí, porque yo exacto. creía que estaba rota. O sea, yo creía que mi manera de ser o de funcionar, que había algo defectuoso que no me permitía ser como los demás. Y esto es un error enorme. O sea, yo lo bonito ha sido entender que no, yo no tengo que ser como los demás o como la mayoría, o sea, que yo puedo ser como soy yo y que está bien. Pasa es que es diferente, es como un sistema operativo diferente, pues a lo mejor el resto del mundo, la mayoría son Android y yo soy iOS. Soy entonces, por mucho que yo intente ponerme en esas aplicaciones Android, que no va a funcionar. Mejor que convivamos todos con nuestros sistemas, ¿no? Exacto. Es Es como mi interesante. manera de... Tu analogía es interesante de los sistemas de computador y teléfono. Es muy interesante. Y yendo, o sea, un poquito más hacia atrás en tu vida, mencionaste que tu interacción con los demás niños y niñas, tú fuiste o sufriste, atravesaste por lo que es el acoso escolar o rechazo escolar o social. En el colegio, yo pensaba que no, y sigo pensando o creo que no. Yo he olvidado muchas etapas de cuando era pequeña o sobre todo de adolescencia. He olvidado, físicamente no. Además, yo era una niña que intentaba como gustar, o sea, ¿no? Como llevarme bien con todo el mundo. Entonces, siempre era la niña que se llevaba bien con todo el mundo, pero tampoco era la íntima amiga de casi nadie. Sí que tenía buenas amigas, las reconozco y sigo teniendo, pero es verdad que para mí el colegio era como, bueno, voy, paso el día, otro día, bueno, estaba ahí. Ok. O sea, yo creo que no, luego sí, a nivel laboral, pero en el colegio creo que no, pero no estoy segura porque a veces tampoco acabo de entender los dobles sentidos, las ironías.
Y es verdad que en muchos momentos igual sí que se rieron de mí por ser un poco pues como ingenua o estás tonta, que no se entera. Y puede que se rieran, pero es que igual no me enteré, Y porque esto me da tuvo, cuenta que igual no me enteré. y te pregunto, ¿esto tuvo un impacto en tu salud mental? Porque Claro, uno de evidentemente. los retos que hay en una persona autista es la salud mental. Al a mí no tener un diagnóstico antes me la ha destrozado. Porque claro, yo cuando a veces no lo dicen también, que cuando tú tienes la capacidad de parecer normal, bueno, ¿no? O parecerte, o sea, casi que te obligan a desarrollar esa capacidad de ser como los demás. Y eso lo único que hace es romperte, destrozarte. O sea, te deja sin salud mental, te deja y física, porque yo me pasaba el día enferma. Yo como si, o sea, lo somatizaba todo, siempre tenía gripes, bajadas de defensas, claro, porque mi cuerpo era como para, porque al final acumulas una ansiedad porque te obligas a socializar más de la cuenta, te obligas a hacer muchas cosas que, claro, el cuerpo, yo me acuerdo que yo de adolescente ya tenía unos niveles de ansiedad, pero horrible, disparados. Luego, claro, ya casi aparece la depresión, porque, claro, vives de una manera que no entiendes el mundo no te entiende a ti. No sabes nunca cómo, hacia dónde ir, qué quieres, o sea, qué realmente es lo que quieres y qué es lo que crees que los demás quieren de ti, porque yo priorizaba lo que creía que los demás esperaban de mí, que a veces ni siquiera era, pero yo me montaba como bueno, me tenía unos objetivos que me marcaba y eran horribles. Ahora lo pienso, digo, es que era horrible porque yo no me respetaba, yo iba yo quiero ser como la mayoría, yo quiero ser como ellos y eso te mata. O sea, No, yo puedo relacionar a eso también, que me sentía como que fuera de este mundo, como un extraterrestre a veces, que tenía que entrar al grupo, a entrar a la sociedad. Pero en realidad la sociedad en verdad no es tan... Hoy en día yo honestamente es mejor ser indiferentes y únicos que estar en la mayoría. Eso es como yo lo veo también. sí, pero bueno, que al final causa también es lo que hay, ¿no? Sí. Pero bueno, que yo, vamos. Pero sí, es que al final es como que nacemos y o sea, nos obligan a todos, seas autista o no, como a funcionar de una manera, a ser de una manera, como si hubiera una manera correcta y todo lo que sale de ahí es como, ¿no? Diferente y lo diferente da miedo. Entonces es como rechazo y dices, ¿por qué? Eso es un tema que me gustaría hablar contigo en otro momento. Bien, en Sí, profundizarlo en términos de cómo ajustarnos a las expectativas de una sociedad, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Es un tema muy interesante. sí, sí, Y, es un ritmo que no puedo seguir, ya te lo digo. O sea, no puedo. exacto. Y Sara, y quería preguntarte, mira, en términos de tu vida, ¿qué impacto tuvo tu familia en este proceso? ¿Tuviste hermanos o tienes hermanos, hermanas, tu padre? ¿Cómo fue ese Sí. proceso? En Sí. mi entorno, o sea, mis hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos de 14 años, Ujú. plena adolescencia. Para ellos no cambió nada, tal cual. O sea, no, y además fueron los primeros en saberlo y bien. Y mi entorno en general, pues bueno, yo creo que todos, yo fui la primera en necesitar un tiempo para asimilar y para entender qué es lo que ocurría por aquí. Ujú. Entonces, luego yo creo que ha sido positivo en mi entorno y a veces no es así. Y en general ha sido positivo porque yo creo que yo he podido entender cosas, pero ellos también han podido entender el por qué yo hacía ciertas cosas, el por qué me comportaba de algunas maneras, ¿no? Tenía ciertas reacciones. Y yo creo que eso es positivo porque yo ahora tengo como esa libertad de decir las cosas, de que ellos me puedan entender y yo a ellos. Esto para mí es un gran paso. Sí. O sea que yendo, especialmente cuando fuiste niño, o sea, a través de tu niñez, después de adolescencia, te sentiste que tu familia, o sea, tu padre, tus hermanos, otros miembros de tu familia no te entendían, no te comprendían tu manera de ser. No, yo creo que ellos sí, porque ellos al fin y al cabo, para ellos, o sea, yo como soy normal, o sea, ¿no? Yo soy eso, lo que soy. Pero bueno, supongo que a veces, pues, ¿no? Cuando socializo mucho y a veces pues necesito aislarme, que tampoco sabía explicar por qué me ocurrían estas cosas.
claro, para ellos, pues a lo mejor también era como, jolín, no quiere venir a la comida, igual se ha molestado por algo, ¿no? No, digo, es que es otra cosa totalmente diferente. Es como entender pequeñas cosas del día a día o el por qué, pues con los ruidos. Yo a veces pues me entro en un colapso que es que me ausento directamente porque cuando hay mucho bullicio, mucho ruido. Entonces yo creo que para ellos también, vamos, yo creo que es importante, ¿no? Y habían pequeñas cosas pues que igual sí podían pensar, o ya está con sus tonterías, o ya está Sara con sus, o ya está como escaqueándose del... Y no, realmente tenía un porqué. O sea, que esto te llevó, y lo que te iba a preguntar ahora es al momento de ser oficialmente diagnosticada autista. Eso Sí, fue que un día decidiste, mira, yo voy a buscar, yo tengo preguntas, quiero confirmar, o cómo fue el proceso, justo antes de recibir un diagnóstico. mira, normalmente, o la mayoría de personas que conozco, suele ser porque tienen hijos a los que diagnostican y dicen, pero es que soy igual que mi hijo. En mi caso no. En mi caso yo llevaba ya mucho tiempo como buscando esas respuestas, porque y además yo soy como muy tozuda y yo estaba ahí busca y pues me dieron más diagnósticos, TDAH, fobia social, agorafobia, o sea, iban saliendo muchas cosas y al final, ya en un momento de casi desesperación, le dije a un psiquiatra, digo, por favor. Entonces miró todo, estuvimos hablando, estudiamos, ¿no? Hicimos como un repaso de todo el recorrido de mi vida, todas las pruebas, todo, y me dijo, oye, hazte las pruebas, que a lo mejor igual eres autista. Y sí, pero fue porque casualmente, digo casualmente porque todavía queda mucho por hacer, esta persona conocía el autismo, o sea, el espectro del autismo y conocía como esta parte más invisible en cuanto a diagnóstico. ¿No? Y ya cuando, claro, yo no tenía ni idea. Entonces fue justo antes de la pandemia. Y ya después de la pandemia, cuando ya me empezaron a hacer las pruebas, empecé como a investigar, eso que nos gusta tanto de investigar y buscar, no tuve duda. O sea, empecé a leer otras mujeres, hombres y dije, wow, ahora sí. O sea, esto es. Esto Sí. es. Mm. Y eso fue, o Mm. sea, se confirmó lo que ya tú sabías. Eso fue una Sí, confirmación. entonces ya se confirmó, ya, bueno, sí, la psicóloga me confirmó el diagnóstico. Bueno, me dijo, mira, Sara, sí. Y ahí sí, hubo, como digo yo, el periodo este de euforia, de liberación, ¿no? De sentirte como una liberación, como poder dejar una mochila que pesaba mucho. Pero claro, luego viene el duelo. Luego viene un proceso, ¿no? Un proceso de ver todo lo que ha ocurrido, todo lo que te has obligado a hacer, lo que ha pasado, que no era culpa tuya. Es como desaprender 40 años, muchas cosas para aprenderlas de otra manera, ¿no? Siempre respetándote a ti, entendiendo que puedes ser tú y que puedes hasta llegar a quererte. Esto yo creo que para muchos de nosotros es como un wow. Bonito y lindo lo que dice, porque hay muchos, ¿sabes? Muchas personas que son diagnosticadas o incluso que nunca reciben un diagnóstico adultas y pensando, mira, yo sabía que había algo dentro de mí diferente Mm, y ahora yo recibo mi respuesta, pero ya no puedo volver a cuando yo era claro, niño, ya no puedo volver cuando yo era adolescente, ¿sabes? sí, Es una cosa que te hace pensar sí, y uno te trae diferentes emociones, frustración, sí. pero después tú llegas al punto de que, mira, tengo que poner, ¿sabes? No todo el mundo, y hay que decirlo, cada uno es diferente, cada persona autista es diferente, no todo el mundo me lo procesa igual. Tú lo procesas de una manera diferente, yo proceso la cosa de otra manera diferente. Hay personas que entran en una depresión, otras dicen que se sienten aliviados, que saben la verdad y son felices, ¿sabes? Pero ¿sabes? En términos de diagnóstico, y me gustaría hablar con eso contigo después, en otro momento, en términos de si buscar un diagnóstico o no buscar un diagnóstico, el impacto del diagnóstico. Eso sería bueno, porque es un reto que pasa mucho y que hay que hablarlo más. Sí, y yo siempre lo digo, cuando alguien quiere iniciar el proceso, digo, sí, pero tienes que estar preparado, porque Sí, es un proceso de mucha introspección, no es un toma un papel y ya está, no. O sea, supone realmente un proceso que te das cuenta de muchas cosas y son cosas, como dices tú, que ya no volverán, no volverás a ser niña. De hecho, mi libro empieza con una frase que como que resumí el libro. O sea, la dedicatoria de mi libro es que me salió el último día antes de publicar. Era a la niña que estuvo pero nunca fue.
Sí, Pues al sí. final pues se lo dediqué a esa niña que estuvo, pero nunca fue. Y también un poco porque yo no quiero que haya más niñas ni niños que estén y no sean y no puedan ser ellos, ¿no? Mm. Y yo creo que por eso siempre lucho mucho en el derecho a tener un diagnóstico y a saberlo. Eso es impactante, ese mensaje que tienes en el libro y que Sí, es reflejo de tu vida, de lo que has atravesado. sí. Muy Mm, impactante. Y yo te pregunto ahora, Sara, ahora desde tu perspectiva, no solamente como autista, sino como mujer, como mm, madre, algunos de los retos que hay, de los que se habla es en términos del porcentaje de las personas, mujeres diagnosticadas como autistas que los hombres. Se habla de diferentes razones, estereotipos, de que hay más favoritismo a los hombres o recursos, ¿sabes? Diferentes razones. Basado en tu experiencia, no solamente personal, sino el trabajo que ha hecho en la comunidad, desde tu perspectiva como mm. mujer, como persona autista, ¿cuáles son algunas de las razones en las cuales ahora mismo, o sea, hay más hombres diagnosticados autistas que mujeres? Ha habido progreso de mujeres siendo diagnosticadas, pero todavía son más hombres Mira, diagnosticados. Desde tu sí. perspectiva, ¿cuáles son algunas de esas razones? Yo creo que bueno, el principal problema era, ¿no?, que hay un sesgo de género en los criterios de diagnóstico. Estaban muy enfocados a niño, ¿no? A ese niño igual con más necesidades de apoyo. Entonces, claro, esto ya de entrada ya te deja fuera por ser mujer y lo vi en el mismo proceso. Yo veía preguntas que pensaba, a mí los trenes o las ruedas de no sé qué, esas cosas como muy técnicas, y digo, a mí esto no va conmigo, digo, esto no puede salir bien. Entonces, realmente está como muy enfocada a un tipo de, ¿no?, de persona o de, que nos deja fuera. Y por otro lado, yo también, que también va bastante ligado a esto, como mujer, yo creo que se me educó, por lo menos hace 40 años, ahora ha cambiado un poco, pero se me educó para ser cuidadora, para ser más sociable. O sea, se esperaba de mí que fuera sociable por el simple hecho de ser mujer, da igual ser neurotípico o no. Luego, pues, ¿no?, de no molestar, de ser discreta, no quejarte, no, si te pasa algo, pues da igual, lo importante es que los demás estén bien. Y yo creo que eso ha perjudicado muchísimo en el sentido de que si una mujer ya normalmente ya enmascara, o sea, luego, o sea, enmascara o bueno, finge, pero cuando una mujer autista que no lo sabe, enmascara muchísimo. Y claro, para un profesional debe ser muy complicado, ¿no? Porque si tienes esa capacidad de como de ocultar las rarezas porque tú quieres ser como los demás, pues claro, lo pones más difícil a la familia y a profesionales. Pero sí es verdad que siempre hay como esas pequeñas cosas que alguien que sepa de qué va y que ahora esté actualizado lo verá, que se dará cuenta, ¿no? Un poco en unos perfiles concretos. Y también porque no mostramos igual los rasgos de la misma manera en general, ¿no? Muchas mujeres, pues no, igual no tenemos o no hemos tenido conductas disruptivas, no hemos tenido, no somos explosivas, sino más bien, como digo yo, somos implosivas. Entonces todo va por dentro hasta que un día haces ¡pa! Porque ya el cuerpo te dice para. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es un poco esto desde mi punto de vista, que no soy profesional, yo soy usuaria. Y tú crees, otra pregunta que te queda hacer, basada en tu experiencia, ¿tú crees que la mujer autista tiene mayores retos que los hombres autistas? No lo sé, lo que sé es que está expuesta a más peligros, a más violencia sobre todo, porque el hecho justamente este, ¿no?, de aparentar ser como los demás, de querer encajar, de querer gustar, de no saber poner límites, porque esto pasa cuando quieres gustar y además no lees esas entrelíneas, no ves esos dobles sentidos, esas ironías, todo eso es peligroso. No sabes detectar a veces las intenciones de los demás, pues esto lo juntas y de ahí sale bullying, malos tratos, abusos, de todo. Y realmente, claro, lo ves y dices, claro, normal. O sea, es que vas como perdida y lo único que quieres, tu objetivo es ser como los demás, que no se enfaden conmigo, que les guste, que todo. Peligro. No hay autoestima. Hay inseguridad, muchas inseguridades
sí, yo creo que en este sentido hay como esta parte que sí que nos hace muy vulnerables en muchos ámbitos. Luego, pues bueno, claro, también tendrá su parte negativa, pues ser muy explosivo, ¿no? Pues igual para mantener un trabajo, no lo sé. Ahora ya hablo así sin pensar, que se me da muy bien. Pero las mujeres yo creo que luego, a ver, tú sigues siendo autista y lo serás siempre, pero por lo menos puedes tener unas herramientas, ¿no? Puedes como protegerte un poco, aprender a poner límites, protegerte, tener un poco unas estrategias que si no, es que vas a lo loco y eso no. Y luego el cansancio que provoca, o sea, las ideaciones suicidas en las personas, incluso diagnosticadas también, no por por ese ritmo que se nos impone, pero una persona no diagnosticada, hicimos una encuesta, no me acuerdo en qué red social, en Twitter creo, y es que a los 11 años, la mayoría, 10, 11, 12 años, habían tenido ya las primeras ideaciones. Y Ujú. se convive con esa idea en la cabeza, porque al final ya, ¿no? Aunque entramos bueno, nos sinceramos un poco y al final pues acabas diciendo es que vivimos, lo tenemos normalizado muchas personas como una opción que está ahí y esto no es normal. No, no. Y esto no debería ser normal, pero lamentablemente es muy habitual. Eso es así, eso es parte de la realidad que vivimos Sí, y a veces tenemos que, como sociedad, tenemos que trabajar mejor en esas áreas. Y yendo en esas herramientas y breve, ¿qué herramientas o qué pasos tú recomiendas, no solamente a mujeres autistas, sino a personas autistas como tal, para que puedan cumplir una mejor calidad de vida? pues yo creo que lo primero de todo es escuchar. Escuchar sin juzgar, preguntar antes de tomar decisiones porque sí, antes de rechazar por miedo a lo desconocido, preguntar, informarse, escuchar. No pretender eso también más bien para familias, ¿no? También el no pretender cambiar a sus hijos, ¿no? Para que sean como los demás, más bien que focalicen sus energías en comprender cómo percibe el mundo su hijo y cómo lo entiende, o sea, en entender esa manera que tiene su hijo de percibir el mundo y a partir de aquí buscar herramientas pues, para poner límites, para protegerse de, pero no en cambiarle porque yo esto lo he hecho durante 40 años y esto no funciona. O sea, eso te destroza, ya bueno, ya sabrás, te destroza la salud mental y no intentando ser como los demás y eso es imposible porque no soy como los demás. Entonces, esto no. Entonces, sobre todo es esto, una escucha, empatía, mucha empatía, que luego dicen que no tenemos nosotros. Ujú, eso es lo que dicen siempre, yo creo que ya Sí, y es un poquito más allá, precisamente que tenemos mucha y demasiada a veces. demasiada. Sí, necesitamos una sociedad empática, que acepte, o sea, que entienda que es una sociedad diversa, o sea, es de naturaleza diversa, nos guste o no, con lo cual, y que, bueno, que tenemos cosas positivas, que no todo es negativo. Exacto. Tu Mucho. historia ha sido de inspiración, motivación, no solamente para la comunidad autista y autismo, sino para todos. Es una historia de superación única y de perspectivas. Y un proceso. Y todavía es un proceso hasta el día Sí, de sí, hoy. que va. Para mí esa es la definición de vida. Y eres también escritora y autora. Tengo entendido que publicaste tu nuevo libro llamado Neurodivi. Neurodivina y punto. Ok, sí, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. qué bien, qué bien. O sea, que habla de tu historia en el título, Sí, ¿correcto? o sea, es mi historia. Sí que hablo de o sea, una vida, 40 años siendo autista sin saberlo, cómo llega el diagnóstico y después, lo que pasa es que voy intercalando también como conceptos desde mi punto de vista, jamás en temas técnicos, porque no, porque claro, yo también quiero que si lo lea alguien, ¿no? Que no sabe de autismo, pues que pueda, bueno, tener unos conceptos y entender un poquito esa parte del espectro. ¿Ves? Te lo enseño. Es Ah, qué bien, digo qué porque bien. somos muy visuales, entonces yo necesito como ver la imagen. Sí, qué bonito. Es este. Y no, te agradezco que hayas compartido tu libro. Y antes de, o sea, tu historia es única. Y antes de concluir, que a lo que ha sido una entrevista maravillosa para nuestra comunidad, nuestra sociedad. Sara, ¿qué mensaje tienes para la sociedad como autista, como mujer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir más allá de los estereotipos y fomentar la aceptación de las personas autistas en nuestro mundo? Pues bueno, primero de todo, que no se me olvide agradecerte este espacio y todo lo que haces por la comunidad y dar visibilidad, porque luego se me olvida. No, no, gracias. Esto es lo primero.
Y luego, pues un poco lo que he dicho antes, o sea, empatía, respeto, una escucha activa y real, que no siempre existe, bueno, y no ir tanto por una inclusión, porque al final, como digo, yo digo, a mí no se me tiene que incluir en ningún sitio, porque, o sea, yo ya me ha quedado claro que no soy extraterrestre, que también sale en el libro, que yo creía que era extraterrestre. O sea, este mundo, nadie me tiene que ir haciendo favores, me pertenece igual que al resto del mundo, con lo cual yo creo que tenemos que empezar a hablar de convivencia, ¿no? Ese día pues ya no harán falta de adaptaciones, porque cuando hablemos de convivencia será porque estamos en una sociedad que entiende que es diversa y que no solo lo entiende, sino que convive y me parece estupendo, ya toca. Qué bonito, qué lindo mensaje y impactante. Y es lo más Mm. importante que tenemos que saber como sociedad, en darle esas herramientas para personas autistas y de diferentes condiciones y circunstancias una mejor calidad de vida. Y Sara, para los que estén interesados e interesadas, ¿cómo te pueden contactar? ¿Tienes tu página web, redes sociales? Sí, yo tengo bueno, tengo el blog de mujeriautista.com y ahí también sí, ya pueden contactar. A veces tarda un poquito en contestar porque es que entre trabajo, niños y todo, pero intento contestar a todo. Pero sobre todo por blog, por redes sociales también, Mujer y Autista. Y estoy en Instagram sobre todo, en Twitter. Y bien, hago lo que puedo. Qué bien, qué bien. Y yo voy a poner vamos a poner la información de tu página y de tus redes sociales y del libro también en la descripción de este episodio para que así nuestro público pueda poder contactarte. Pero de verdad que, Sara, tu historia, esta entrevista ha sido una de gran bendición, de verdad. Ha sido impactante y yo esperemos que esta entrevista sea de mucha bendición para nuestra comunidad, especialmente para esas personas autistas que estén atravesando por lo que tú atravesaste en tu vida y por lo que yo atravesé también. Así que siga hacia adelante. Gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad. Muchas bendiciones para ti y tu familia y te agradezco mucho por haber tomado de tu tiempo para estar en este episodio de Hablemos con Autismo. Te agradezco mucho. Un placer siempre, gracias.